Bienvenidos a nuestra entrevista. Gracias por estar a través de Radio Nuevo Mundo 96.1 FM y y 29 en Claro. Nuestras redes sociales, Nuevo Mundo GT en Facebook. Que tenga un buen día. El tema de estos días ha sido proceso electoral. Y seguimos en esa labor de informarle al pueblo de Guatemala o de llevarle al pueblo de Guatemala estas entrevistas para que tenga el discernimiento y el día de las elecciones que nos corresponde el 16 de junio se llegue con la total certeza de por quién votar o a quién elegir. Hoy nos acompaña en los estudios el binomio presidencial del Partido Productividad y Trabajo, José Luis Chea Urruela como candidato a la presidencia y Guillermo González como candidato a la vicepresidencia. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Gracias, pues 20 días de que lleguemos a las urnas, estamos, diríamos que en cuenta regresiva y ustedes ya recorrieron el país, ya se dieron cuenta de unas realidades distintas a las que se ven desde la ciudad capital, desde cuando uno hace el estudio o el análisis a través de los reportes que se tienen de organismos internacionales, ONGs o de instituciones del Estado. Y la realidad es totalmente diferente la que se lee, a la que se vive, con la que se tiene contacto. Después de estos 2 meses, de más de 2 meses de campaña, ¿qué percepción tiene del país? ¿Cuál es su visión de país? Bien, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Y en efecto, usted está tocando tal vez uno de los puntos más importantes. Una cosa es la percepción como políticos y otra es la realidad como electores, ciudadanos o votantes. A mí me desconcierta, o más bien viene a reafirmar la percepción que tengo de la enorme indiferencia del guatemalteco hacia este proceso electoral y a todo lo que concierne a su futuro en general. Hay una enorme ignorancia y una enorme apatía, no solo en relación al proceso, sino en lo que significa ser presidente de Guatemala. Realmente la gente cree y está votando por razones diferentes. El electorado, y esa es tal vez mi principal conclusión, no ha variado. Es cierto, los políticos, muchos de ellos siguen siendo los mismos, pero el electorado también sigue siendo el mismo. Necesitamos ciudadanos que tengan una mejor función electoral, crítica, sí. Pero si seguimos con esto, realmente seguimos con un electorado que es ignorante, que elige por la pasión, que no tiene un elemento crítico de decisión, que no está informado. Creen que el presidente es el que viene a mandar. Si un presidente es una persona que conoce y maneja el Estado, lo que hace es administrarlo y negociar intereses de los diferentes grupos de presión y dirigir el Estado o el gobierno en la dirección de su plan de trabajo, y los que trabajan son sus ministros. Y ahorita hay gente realmente que da pena, que vota o por clientelismo, por una lámina. Hay gente que está pensando que no estamos presidentes, sino un enviado especial de la ONU. Aquí queremos presidentes, no enviados especiales. Queremos un presidente, no diletantes de la política, endeudados y que nos vienen a ofrecer 1 millón de empleos. Hay gente que ofrece empleos y jamás ha generado un empleo en su vida. Concluyendo esta parte, creo que la responsabilidad principal, más allá de nosotros los políticos, reside en ustedes, los ciudadanos que me están escuchando hoy, los que todavía están indecisos y los que deberían tomar una decisión seria, razonada, de qué significa elegir presidente en el país y evitar a toda costa volvernos a victimizar y ser cómplices de nuestro próximo verdugo o de nuestro próximo presidente. ¿Y de su percepción? Mire, igual, solo que yo tal vez agregaría de que el ingrediente que ha hecho que esta indiferencia o esta apatía esté entre nuestra población, creo que también nace de nuestras propias autoridades.
Las autoridades tienen un gran compromiso y una gran responsabilidad de haber hecho un proceso más transparente, mucho más claro, mucho más dinámico en todo sentido. El propio Tribunal Supremo Electoral creo que ha transmitido indecisión, ha transmitido favoritismos de que a unos sí, a otros no, bajo las mismas condiciones de análisis. El mismo presidente de la República creo que mandó un mensaje un poco también distorsionador hacia la población, que es la máxima autoridad y que representa la unidad del Estado, la unidad de la nación. Entonces creo que las autoridades tienen una gran complicidad en lo que está pasando de este proceso. Yo lo decía a usted al principio de este programa, el fair play del fútbol desapareció en el proceso político de este país. Aquí cada quien hace lo que se le está dando la gana, la ley se la pasan por donde pasó, no hay respeto a las autoridades y es una total indiferencia de todos los demás a lo que está pasando. Entonces nos encontramos pues que obviamente hay partidos que queremos hacer las cosas bien hechas, hay partidos que nos hemos ceñido a lo que nos ha establecido el Tribunal Supremo Electoral, bien o mal es la ley y hay que cumplirla. Y sumado a todo lo que decía el Chino, obviamente creo que hay un ambiente difícil en el país, que espero que ojalá pues el próximo 16 se convierta en de veras una oportunidad para Guatemala. Un punto importante aquí que decía Moy, no lo hemos visto, pero sí existe el peligro real de que se trate de boicotear el próximo proceso electoral. Yo he leído con profunda preocupación las declaraciones de algunos ex militares en relación al proceso electoral. Es preocupante esta amenaza, porque si uno no puede participar de acuerdo con las leyes, pues simplemente no participa. Pero tratar de romper el tablero porque yo no puedo jugar es realmente preocupante. Nosotros estamos analizando presentar un recurso en el Ministerio Público para garantizar que ese día las elecciones sean libres, pues, que la gente vaya a votar, que no haya un impedimento. ¿Se imagina usted más de 200,000, 300,000 personas ahí tratando de evitar un proceso electoral? Creo que es así como hay que interpretar de alguna manera esta presencia súbita de gente reclamando algún tipo de reconocimiento económico y que va orientado básicamente a obstaculizar el proceso electoral. Me preocupa muchísimo, muchísimo ese tema también. Ese es otro de los elementos fundamentales, porque no solo la ley electoral y de partidos políticos, las transformaciones que en esencia querían evitar que el gran dinero del capital manejara e influyera en los procesos electorales, logró que el cash sea el gran actor en este proceso electoral. La gente correcta, la gente honrada, no le da un cheque, no quiere comprometerse el dinero legítimo. Cuando usted sale al interior del país, lo que está viendo son grandes cantidades de efectivo, y los que manejan el efectivo son desafortunadamente los narcotraficantes, las mafias, y esa es una preocupación fundamental. Yo he escuchado con mucha atención los planes de gobierno y de trabajo de la mayoría de los candidatos. Las coincidencias temáticas son las mismas: seguridad, empleo, infraestructura, salud y educación. Variantes más, variantes menos en la mayoría. Tal vez un par están un poco más ideologizados. Pero no es el plan de trabajo lo que va a hacer la diferencia, es quién puede hacer realidad ese trabajo. ¿Quién tiene la capacidad, la experiencia, la madurez? ¿Quién conoce ese monstruo que es el Estado guatemalteco? Pero encima, antes de implementar cualquier plan de trabajo, usted tiene que rescatar el Estado y el gobierno. Estamos, y eso es lo importante, al público que me escucha, a la nación que me puede escuchar hoy a través de esta cámara, quiero decirles que tan importante como el plan de trabajo es rescatar al Estado de tres males fundamentales. El primero es la improvisación. ¿Por qué seguimos permitiendo y votando y eligiendo
políticos improvisados, diletantes de la política que se les ocurre y entran y analícelos. No tienen ni título, por Dios santo, y ahí están y quieren manejar un estado de 7 millones de personas y 87,000 millones de quetzales. Uno es la ignorancia, la otra es la improvisación. No tienen ni idea de lo que es la administración pública, no tienen ni idea de cómo funciona un ministerio, no tienen idea de cómo funciona el Estado. Y el tercer peligro, que realmente es el peor, es la posibilidad que en todos los estamentos, tal vez no el de la presidencia, el narcotraficante y el narcotráfico sean de verdad los verdaderos actores de control de las decisiones del Estado a nivel de ministerio público en los pueblos, en los juzgados, la policía de esos lugares, los alcaldes y los diputados. Eso realmente es preocupante. Bueno, en Guatemala hay muchas cosas que preocupan definitivamente, y ustedes han señalado dos que a mí, por ejemplo, en lo particular me preocupa mucho: esa indiferencia y esa apatía del ciudadano, que yo no culparía al ciudadano. Creo que somos todos responsables, pero básicamente quienes nos han gobernado y quienes han hecho política en el país y quienes hacen política en el país han creado esa apatía y esa indiferencia, porque el guatemalteco es escéptico, ya no cree, ya las promesas sabe que van a quedar en promesas. Sí, es correcto, pero en efecto, pero ya los políticos han o hemos recibido la crítica permanente y cotidiana de que son o somos los culpables. Pero es que también no todos los políticos somos lo mismo, y ese es un problema también, y ahora me refiero a la prensa y a la ciudadanía en general y a la sociedad civil. Generalizan a la clase política, jamás hacen una diferencia, jamás publican el éxito de alguien, jamás reconocen que hay buenos y malos, que hay buenos y malos ministros. Te voy a dar mi experiencia como ministro de Cultura. La prensa se concentró en un solo hecho, en un vino de honor en el Palacio, jamás reconoció lo que hicimos en Tikal, lo que hicimos en el Palacio, la escuela de la marimba, el combate a la corrupción. ¿Dónde está? Jamás nadie lo destacó, y ese es un problema generalizado. No reconocemos en un ojo bonito en el rostro ajeno. y en eso tiene usted razón también, porque generalmente en Guatemala es noticia lo que es malo, las cosas malas que pasan. Las cosas buenas no son noticia, no venden, y entonces tenemos ahí diarios que nos venden o medios que nos venden nota roja, porque eso es lo que el pueblo consume, lamentablemente, pero es una realidad que tampoco podemos eludir. Sí. Y hay otra cosa que me preocupa, y es la actitud con total impunidad de los exmilitares que están amenazando. En cualquier otro país eso es terrorismo. Y inmediatamente son capturados. En Guatemala no sé qué pasa, pero vuelvo y caigo a la indiferencia de nuestras autoridades. Yo creo que están poniendo... Complicidad, diría yo, en todo caso. Están poniendo el proceso electoral en segundo, tercero o cuarto plano. Y sinceramente creo que hay que replantear. Pero definitivamente yo creo que unas advertencias de esa naturaleza, amenazas de esa naturaleza, no pueden darse en un marco electoral y con total impunidad. Así que las autoridades tendrán que actuar. Respetamos la forma de actuar, aunque creo que tenemos mucho que darle al país y eso no contribuye en nada. Vamos a hablar, ya hablamos un poquito de su percepción de país, vamos a hablar de su proyecto, de su plan, porque esa actitud del ciudadano hay que cambiarla, y hay que cambiarla con trabajo, con propuestas, y propuestas claras y viables. Hacemos una pausa, estamos conversando con el doctor José Luis Cheo Ruela, candidato presidencial, y el empresario Guillermo González, candidato vicepresidencial por el partido Productividad y Trabajo, hoy en los estudios de Nuevo Mundo. Ya regresamos. Continuamos conversando con el binomio presidencial del Partido Productividad y Trabajo, el doctor José Luis Cheo Ruela, y el empresario Guillermo González. Doctor, usted como candidato a la presidencia seguramente tiene un plan que proponerle a la población, y les decía hace un momentito que esa indiferencia, esa actitud del guatemalteco hay que cambiarla por una actitud positiva, y el guatemalteco está esperando que el gobierno cumpla, que los políticos cumplan con las promesas que se hacen. ¿Cuál es su plan para cumplir la Guatemala? Voy a bajar aquí al vicepresidente esta parte inicial. Miren,
Coincidimos totalmente en lo que hablaba Chino en relación a que los planes de gobierno de todos los partidos son muy similares, unos más, otros menos, pero todos van sobre la misma línea. Nosotros nos hemos querido desprender de lo que es el quehacer de cada uno de esos ejes de trabajo, que los tenemos hecho y los hemos desarrollado. Pero hay 3 factores que nosotros creemos que son fundamentales que la población entienda de qué es lo que nosotros creemos, cómo trabajar en nuestra plataforma de gobierno. Y son 3 ejes que son fundamentales para que el país replantee la Guatemala que queremos y el conglomerado de ciudadanos. El primero es confianza. Todo lo que hemos estado hablando alrededor de esta mesa y de lo que ha pasado últimamente en Guatemala es una total y falta de confianza entre los guatemaltecos. Ya no nos tenemos confianza. Entre nosotros mismos no nos creemos, no hay eso. Y esa confianza es algo que tiene que transmitir, delegar y mandar el mensaje claro, obviamente, el presidente de la República. Ese es uno de los factores claves que nosotros queremos arrancar con nuestro plan de gobierno. El segundo es el diálogo. Guatemala, lamentablemente, está polarizada, cada quien con intereses propios, cada quien jala agua a su molino. Creo que es el momento de replantear un diálogo inmediato al tomar posesión y un diálogo donde involucremos a todas las fuerzas vivas del país. Este problema del país no va a ser resuelto por un presidente y un vicepresidente. El problema del país tiene que ser resuelto por todos los guatemaltecos. El diálogo es fundamental y estamos trabajando en una estructura de diálogo precisamente para hacer un planteamiento formal de cómo deberíamos plantear la Guatemala que queremos, por lo menos dentro de los 15 o 20 años próximos. Y el tercer factor importante, que el Chino lo conoce perfectamente por su gestión en el gobierno, es la voluntad política. El 70% de las cosas que no se hacen en un gobierno es por falta de voluntad política. Hay legislación, hay normas, hay de todo establecido en cómo poder administrar el Estado. Y la voluntad política creo que es uno de los factores claves que lamentablemente no los han tenido. Bajo esa sombría de esos 3 elementos creo que las demás cosas se pueden ir desarrollando. Y dejaría y terminaría con lo que nosotros hemos sido muy claros con la población, Marvin. Hay que ser realistas de lo que se puede hacer. Hay que ser conscientes de lo que se puede ofrecer y hay que ser medible las cosas que vamos a hacer. Yo creo que son 3 factores que esta plataforma política la tenemos clara, tenemos los pies sobre el suelo, no estamos de cabeza y obviamente con un historial de cómo ha sido el comportamiento del país y cómo ha sido el comportamiento de los diferentes sectores en poder replantear un tipo de gobierno diferente. No venimos con recetas del extranjero, no venimos con medidas populistas, no venimos con medidas irreales totalmente, venimos con cosas muy concretas, realistas y que se pueden cumplir, básicamente. Y eso es lo que el guatemalteco espera, cosas viables, cosas que se puedan cumplir. Usted hablaba del diálogo. ¿Con quién hay que sentarse a platicar? Creo que con todos, pero con todos los sectores importantes que tienen interés en el país. Moy planteaba algo que hemos venido conversando definitivamente. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional, tiene que ser un gobierno de los mejores, lo que decían los griegos, de los aristócratas, de la gente, no de los que tienen dinero, la aristocracia política, la gente que conoce y sabe cómo conducir el carro del Estado. En el caso particular de este binomio, la voluntad política se fortalece porque radica en que ni Moy ni su servidor vivimos de la política. Ustedes nunca han visto una primera plana o una noticia donde el doctor Chea ha sido acusado de corrupción y de robarse dinero del Estado guatemalteco. Tampoco han visto que el ingeniero González tenga esa trayectoria. Nosotros estamos aquí porque amamos el país, nos preocupa el país y creemos que estamos en la mejor capacidad comparativamente de sacar el país adelante. Esa es la enorme diferencia. No estamos financiados por ningún grupo gremial legítimo, empresarial, que existen y reconocemos su importancia, pero no nos han financiado en este caso. Tampoco, mucho menos, tenemos narcotraficantes o
gente que esté involucrada en esa. Esa es la diferencia. Usted tiene voluntad política cuando tiene libertad política. No tiene voluntad política porque no la puede ejercer porque ha llegado al poder presionado o por diferentes grupos de presión local, legítimos pero presionados, a un candidato cuyo principal financiero, dicen, supuestamente es el dueño de una empresa farmacéutica en un país del Cono Sur. Es decir, esas candidaturas están comprometidas. No podemos regresar otra vez, y este es en el caso de salud, a venderle el país a los grandes productores de medicina. Por Dios, necesitamos, y ese es el tema, a toda la nación que nos escucha hoy, a todos los televidentes que ven este programa, por favor, piensen, salgan del letargo y de la anomia en que se encuentra el electorado guatemalteco y elija al mejor, elija al que sabe, al que puede, al que tiene la madurez, al que no tiene compromisos y al que es capaz de ejercer su voluntad política y decir se hace, porque no tengo ningún compromiso con nadie. Decía, ¿con quién hay que sentarse a platicar? Porque usted dice con todos los sectores, pero también habrá que sentarse con sindicalistas y habrá que clasificar, decir, ver quiénes son los que realmente pueden sacar adelante el país y cuáles son los temas a abordar, salud, educación, seguridad. Yo creo que lo que hay que hacer, Marvin, es obviamente un compromiso de país, un compromiso de nación. Yo reconozco que cada sector tiene sus intereses propios y es válido. Y cada sector tiene su visión propia del país que quiere tener. Pero creo que ahorita la gran oportunidad es poder replantear. Yo siempre he insistido, y lamentablemente se ha perdido cada 4 años eso, pero yo creo que Guatemala sí necesita un gobierno de transición. Un gobierno que le dé una visión de sanidad, de honradez, de capacidad al Estado de Guatemala y recobrar la confianza en el Estado de Guatemala. Eso es un gobierno de transición, que nuestro interés va a estar más allá de inaugurar un chorrito o de llevar 10 radiopatrullas a un municipio. Nuestro interés va más allá de lo que es el corto plazo de los 4 años, pero queremos ser los facilitadores de establecer una mecánica donde haya por lo menos una visión diferente del país. Y el compromiso tiene que ser de todos los actores que tienen que ver en el proceso del país. ¿Y quién es el garante de todo eso? La ciudadanía. La ciudadanía tiene que comenzar a despertar y exigir. Tema maestros, tema salubridad, porque no le estamos poniendo nombre y apellido, pero sabemos que hay un montón de gente que tiene que meterse a un proceso de diálogo serio y replantear qué es lo que queremos para el país. Que de hecho, ¿usted quería agregar algo? Sí, bueno, me recuerda eso de la transición, porque cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, Eva le preguntó muy preocupada a Adán, ¿y ahora qué pasa? Y Adán le dijo, bueno, no te preocupes, estamos y vamos a entrar a un proceso de transición. Seguimos en esa transición. Yo creo que más que transición, lo importante es un gobierno que pueda hacer las cosas y por supuesto dialogar. Pero si es electo, va a dialogar con el respaldo y la legitimidad que le da el pueblo. Es decir, hay que dialogar con todos los sectores, pero aquí también, y en eso yo soy un poco escéptico, cada gobierno hay diálogos y diálogos y diálogos y diálogos. Hay que dialogar para adelante. No hay que dialogar volviendo a restregar, a escarbar el pasado, a quitarle las costras y volver a ver las cicatrices de un evento o de un conflicto que ya pasó. O vemos para el futuro o vamos a seguir estancados en lo mismo. Y no es responsabilidad, queridos amigos, solo de los políticos. La responsabilidad es de ustedes, que tienen que informarse, que leen, que piensan y a veces votan con la emoción y el corazón porque me cae mal, me cae bien, o en otros casos por ignorancia, en muchos casos en el interior del país, o porque no sé leer y escribir, en fin. Una ciudadanía crítica elige un buen presidente. Una ciudadanía crítica es la que va a convertir el próximo presidente en el constructor del futuro y no en su verdugo y su dictador. Esa es la diferencia fundamental. No soy yo, son ustedes.
El tema del diálogo obviamente es una herramienta del que se vale la política para resolver conflictos y eso es muy importante, pero hay cosas que aparte del diálogo tienen que irse resolviendo. El tema de seguridad, que es un problema que todos los guatemaltecos estamos pidiendo que se combata al narcotráfico, que se combata las extorsiones, los secuestros y todos esos abusos. ¿Qué hay que hacer? Ese es el tema, el diálogo es vital, pero realmente si me eligen a mí o al binomio es porque sabemos qué hay que hacer. Tampoco vamos a ir a dialogar y a pedir permiso sobre cada tema. Sobre la visión del país, por supuesto, pero si yo tengo el mandato es porque lo voy a ejercer. Si a mí me eligen es presidente, porque sé hacia dónde voy. El presidente es el que marca el rumbo, el que marca la dirección, el que da el ejemplo, el que administra los intereses de los diferentes sectores del país, el que elige los mejores ministros y el que saca al país del atascadero donde se encuentra y de esa mezcla horrible de que todo el mundo opina en la mayor ignorancia. Yo realmente estoy cansado de leer y leer y leer que cualquier ciudadano se mete a opinar de temas que no conoce y lo hace no solo con malas palabras, sino lo peor de todo, con una pésima ortografía. Y con malas intenciones. ¿Qué hay que hacer entonces para el tema de la seguridad? Porque a la par del diálogo hay que ir accionando. Mire, hay temas muy concretos y que son de acción inmediata. Nosotros en el tema de seguridad hemos planteado la creación de la Guardia Nacional. Creo que es importante delimitar la función del Ejército Nacional, que está muy bien establecida en la Constitución de la República. El Ejército Nacional tiene una función clara y definida, que es guardar la soberanía nacional, las fronteras y una serie de temas más, que van incluso ligados a temas de narcotráfico. Los famosos corredores del narcotráfico que se volvieron a restablecer en Guatemala fue cuando lamentablemente un gobierno desmanteló las estaciones o los cuarteles militares en el interior de la República y dejaron paso libre a una serie de cosas más dentro del crimen organizado. La Policía Nacional Civil, su función básica de cuidar a la ciudadanía, pero la idea es buscar las fuerzas élites de ambas y crear la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una alternativa que funciona en otros países específicamente a temas orientados precisamente a extorsiones, a maras, a lugares donde es imposible que la propia policía ingrese. Tenemos aquí en la ciudad capital, tenemos áreas rojas que son básicamente áreas ya abandonadas por el Estado, no hay absolutamente nada de legislación en esas áreas. La Guardia Nacional es una fuerza de tarea que va a ir orientada a ese tipo de cosas. Pero el tema fundamental ahí es el miedo, es decir, este es el procedimiento. Pero el delincuente tiene que tener miedo, dos miedos fundamentales. El primero es a ser capturado y el segundo, si es capturado, a pagar el crimen que cometió en la misma correlación que indica desde el robo hasta el asesinato, secuestro, extorsión. Puede ser cárcel o debería en su caso ser muerte. ¿Esta Guardia Nacional sería paralela a la Policía Nacional Civil o sería en sustitución de? No, es una fuerza policial aparte. O sea, en los Estados Unidos, en Costa Rica, en algunos otros lugares funciona el ejército como tal y la policía como tal. La Guardia Nacional es una guardia que está estrictamente formada para temas muy específicos. La extorsión, que es algo que está lastimando duramente a todo el pueblo, el crimen de las maras dentro de la gente que no puede funcionar en ningún sentido. Creo que la Guardia Nacional va a llenar un espacio que sí es fundamental en el tema de seguridad nacional. En el tema de educación hay mucho por hacer, no hay una cobertura educativa en todo el país y no hay una educación de calidad en el sector público. En el sector privado pues ocurre casi lo mismo, pero lo que le corresponde al Estado, proveerle al guatemalteco ese servicio que es importante para su desarrollo. ¿Cuál es el plan que se tiene? En educación, bueno, de hecho, dentro de los temas, las encuestas dicen empleo, seguridad, educación y salud, pero nuestro gobierno va a hacer especial énfasis en la educación porque precisamente cambiar esa apatía, esa indiferencia, es un tema educativo cultural. Nosotros vamos a garantizar una educación de calidad,
con mayor cobertura, con involucramiento de los padres de familia, con la tecnología y el acceso a la tecnología adecuada, donde los alumnos no solo tengan su alimentación, tengan su bolsa educativa, tengan textos, tengan la posibilidad de transformar ese currículum. Pero no necesitamos solo gente educada. La educación está probado que dentro de 20 años no va a servir como un método de acceso o de ascenso social. Hay demasiada educación de lo mismo. Tenemos que diversificarla y de alguna manera lograr que esa gente joven, con esa educación que tiene, pueda lograr, y una mentalidad diferente, una mentalidad emprendedora. A nadie en la escuela le enseñan el valor del dinero, por ejemplo. Cuánto cuesta, lo que cuesta ganarlo. A nadie en la escuela le enseñan, fuera de los valores puramente culturales de transparencia, honestidad, cómo generar empleos o cómo convertirse en empresario. El guatemalteco nuevo se va a formar con la educación, ya le hemos dicho, todos esos elementos que le he mencionado, de la cobertura del presupuesto, no permitir que esté en manos de un solo individuo el destino de la educación del país. Es una vergüenza que todas las mejoras y aumentos de presupuesto vayan solamente a los maestros y no a la calidad educativa. Eso hay que impedirlo por las vías legales. Pero nuestro tema, y mi tema en particular, es que la educación no solo es saber leer y escribir, sino que también es cultural, porque muchos saben leer y escribir, pero son analfabetas funcionales. No tienen un criterio, y a eso me refiero. Saben leer y escribir, y usted les pregunta sobre los departamentos del país, le pregunta si conoce a los candidatos presidenciales, si tiene una idea de cuáles son las diferencias y cuáles son las funciones de un presidente, y no lo saben. Y lo peor es que les importa un pepino. Y eso hay que llevarlo a la escuela para poder... Importante, creo yo, es replantear la cadena educativa del país, arrancando con la ventana de los 1000 días. Continuamos con ese tema después del corte. Nos corresponde hacer un corte comercial y luego regresar para seguir conversando con el binomio presidencial del Partido Productividad y Trabajo. Nos acompaña en los estudios el doctor José Luis Cheo Ruela, candidato a la presidencia, y el empresario Guillermo González, candidato a la vicepresidencia. Ya regresamos. Continuamos conversando con el binomio presidencial del Partido Productividad y Trabajo. Nos acompaña el doctor José Luis Cheo Ruela, candidato a la presidencia, y el empresario Guillermo González, candidato a la vicepresidencia. ¿Usted quería referirse a algo de la educación? Sí, para terminar, 4 temas puntuales. Creo que aquí en Guatemala hay que replantear todos los procesos que tenemos. Yo siempre he dicho que lo que el país necesita es un borrón y cuenta nueva, y en muchos temas el borrón y cuenta nueva creo que se aplica porque estamos demasiado contaminados y hay temas que ya han rebasado la capacidad del Estado de resolverlo. Pero en lo que decía el chino con relación a lo de la educación, nosotros creemos mucho en el replanteamiento de lo que es la ventana de los 1000 días, porque el niño bien alimentado, bien cuidado por su madre, ese va a ser un potencial niño educado. Pero si no resolvemos primero lo básico, que es alimentar y cuidar bien al niño en sus periodos de los 1000 días, obviamente no vamos a mejorar en lo otro. El otro tema fundamental es la capacitación de los maestros. Eso es fundamental, el empoderamiento de los padres de familia. Creo que los padres de familia tienen una labor y un papel fundamental en la supervisión y en lo que puedan hacer, sobre todo en el interior del país. Y el último tema que es importante son alianzas fuera del proceso del Ministerio propio de Educación. Creo que el trabajo que viene desarrollando Empresarios por la Educación es un tema que es bien importante, creo que ha tenido un impacto importante en el país. Hay que replantear toda la cooperación internacional que viene a través de ciertas fundaciones, y el tema educativo a través de Empresarios por la Educación creo que puede ser un factor importante que hay que apoyar. Y el otro último es CONALFA. Creo que fue un programa muy efectivo en el país, pero lamentablemente se perdió. Programa Nacional de Alfabetización creo que es algo que hay que retomar como uno de los principales ejes de trabajo dentro del sistema educativo del país.
Otro de los temas que hay que abordar desde una propuesta de gobierno es el tema del desarrollo económico para propiciar fuentes de empleo, para propiciar el desarrollo social del país. La economía es algo importante. ¿Cuál es su plan, doctor? Bueno, nosotros en el plano económico, obviamente, entendemos muy claramente que el rol del gobierno es facilitador de las condiciones para que el sector privado pueda generar más empleo. Ahora bien, ¿en dónde lo va a generar? Hay diferentes, puede ser en la parte puramente empresarial de textiles, pueden ir a manufacturas, pero la verdad que es importante que el empresariado también entienda que con la voluntad política y el apoyo del gobierno, ellos tienen que identificar los sectores que estructuralmente puedan generar empleo. ¿Y cuáles son estos? Los que puedan crecer más, un ritmo de crecimiento más acelerado y necesitan mano de obra menos calificada. Crear empleos de otro tipo cuesta entre $5,000 y $10,000. Por eso, si no podemos ofrecer 1,000,000 de empleos, o sea que entendemos muy bien el tema del rol del Estado. Y el otro tema es crear las condiciones de competitividad donde el Estado sí puede trabajar. Yo como inversionista no voy a ir a un estado que no tiene comunicaciones, donde el internet no llega a todos los sectores, donde las carreteras están mal, donde el Estado de Derecho es incierto, donde las decisiones judiciales son ambiguas. Usted sabe que el capital pues invierte donde va a ganar y donde las condiciones están dadas. Pero si aquí no trabajamos en infraestructura, si no tenemos una telefonía de primer, estamos en 3G, por favor, ya el mundo va encaminado, 5G. La gran guerra va hacia la 5G. Nosotros seguimos en la 3G, las carreteras están con hoyos, baches cada día. Ayer se murieron un montón en los accidentes. Es competitividad. Y la inversión extranjera aquí, por Dios santo, son 1,135 o 1,035 millones de dólares anuales. Es mejor generar empleo con dos temas fundamentales. Ahora, no sé por qué no está Guatemala en esto, lo lamento. El canciller de México acaba de entrevistarse en Casa Blanca y lleva un plan de reactivación económica que asumo yo que tiene el componente de empleo y ningún centroamericano está presente. Es decir, la gente negocia, es ya un tema de relaciones internacionales sin nuestro conocimiento, tal vez porque también hemos perdido credibilidad y no hemos podido cumplir. Pero eso es en la parte económica. El desarrollo económico del país le corresponde a la inversión tanto nacional como extranjera con la ayuda y la voluntad política del Estado y pasar de esa tasa de crecimiento que tenemos del 3 punto y pico, depende de las estadísticas, 3.2, 3.5 a una tasa de 5%. La gente merece y necesita más empleo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Bueno, como le decía al principio, AGEXPORT, por ejemplo, tiene todo un programa de generación de empleo. En área de servicios. No podemos cumplirlo todo. Ellos tienen manufacturas, textiles, la parte forestal. Yo, en lo particular, creo que una enorme posibilidad es la economía naranja. En Colombia, el primer año que se implementó la economía naranja, aumentaron 40,000 los empleos. La economía naranja, para aquellos que no conocen el tema, es el valor que el conocimiento y el ingenio de los artistas y emprendedores culturales guatemaltecos le agregan al Producto Interno Bruto. Ya, por ejemplo, la película que ganó en Cannes, eso es un emprendimiento cultural, eso genera dinero, el cine, la televisión, las joyas, las modas, todo eso es importante y es realmente salirnos un poco de la caja tradicional de generación de empleos. Ahí hay empleo para la gente joven. ¿Y cuánto cuesta eso? Es, sí, aumentarle el presupuesto al Ministerio de Cultura, que es el que se encarga de estos temas, que no puede trabajar con 250 millones de quetzales, por Dios. Un país que tiene la mayor riqueza cultural prehispánica, republicana y colonial de Centroamérica, por lo menos, y en términos comparativos solo se puede comparar con México o Perú, tener un presupuesto de centavos, por Dios, es realmente ridículo. A eso me refiero yo. Cuando hablo de educación y Moy habla de todo este tema, el objetivo fundamental es crear un nuevo guatemalteco.
Un nuevo guatemalteco que dentro de 20 años no está viendo las mismas caras de los políticos, donde los políticos realmente no necesiten ir a regalar cosas porque el electorado ya tiene una opinión crítica de lo que quiere, de lo que necesita, y tiene una radiografía completa del político, de su récord, porque eso es bien importante. La trayectoria, todo el mundo, a todo le pregunta, sí, pero analice la trayectoria. ¿Qué tiene? Tránsfugas, diletantes, enviados especiales, parlanchines, demagogos. Eso es la oferta en su mayoría. Hay candidatos muy buenos también, serios, analíticos, pero en general ese es el panorama electoral. Y creo que lo más importante, que estamos en este último segmento, no podemos permitir, amigos guatemaltecos, esas amenazas que se cierren sobre la posibilidad de que la legitimidad y la legalidad del proceso electoral se pierda. Hay reglas claras, nosotros aceptamos participar en inferioridad de candidades, pero lo sabíamos y aún así participamos. Pero no es justo y no es legal que algún grupo o algún candidato en lo particular, ante la posibilidad real de no ganar, quieran romper el tablero. No podemos permitir ese tema en absoluto. Por favor, despertemos, pensemos, elijamos. Pues tal vez añadir un tema importante dentro del tema de generación de empleo es el migrante, que es otro tema que tenemos nosotros muy claro. La inversión mayor que hay extranjera en el país son los 10.000 millones de dólares que ingresan de los migrantes. Hemos desarrollado un plan que no es tampoco inventar el agua azucarada, que México lo ha implementado muy bien, y es desarrollar un portafolio de inversión para que el migrante voluntariamente pueda destinar parte de esos recursos a inversiones reales, productivas y eficientes en el país. México lo tuvo en varias áreas industriales, comerciales y hoteleras. Y hoy por hoy los migrantes allá son empresarios. Creo que eso destapa y desarrolla un interés también de identidad con el país y de generación de empleo. Y como eso hay una serie de cosas más que obviamente, pues como lo dijo el Chino, estamos trabajando en el tema más que todo de servicios, donde obviamente el requerimiento tecnológico de la mano de obra pues es menor. Para eso hay que capacitar al guatemalteco, hay que capacitar al niño o al joven, y se necesitan tecnológicos en algunos casos, o se necesitan escuelas con tecnología de punta y maestros capacitados. Perdón, una de las cosas que hemos planteado y lo dijimos recientemente en la Universidad de San Carlos es, tenemos toda la idea, y eso yo lo he estado platicando con el equipo técnico nuestro, es el replantear nuevamente lo que en una época fue en Guatemala el Instituto Centroamericano de Ciencia y Tecnología, el ICAITI. Creo que Guatemala necesita ya a estas alturas tener un instituto tecnológico que le permita a todo el estudiantado profesional que sale de las universidades tener una opción más a nivel centroamericano, incluso de poder tener Guatemala un centro, pero en el área tecnológica. Fuera es el INCAE, fuera es el Tecnológico de Monterrey. Creo que Guatemala hay áreas muy importantes que puede desarrollar a través de la tecnología, y creo que esa es una parte de lo que hay que sembrar para adelante. En efecto, esa parte de la tecnología es importante y no es cara. Es increíble lo barato que puede resultar crear nuevas fuentes de trabajo con tecnología diferente. La tecnología cada vez es más barata y cada vez es el centro de la lucha de poder geopolítica, y creo que nosotros, en el caso particular de Guatemala, podemos avanzar mucho con ahí está el INTECAP, pero agregar otros temas de manejo de drones, de pequeños documentales. El cine tiene una gran posibilidad. Ahí está Jairo Bustamante, que ganó el Oso de Berlín, ahora ganamos en Cannes la posibilidad de acceder a un mundo diferente. Eso crea no solo renombre, sino que crea posibilidades. El tema de la infraestructura es muy importante para el desarrollo económico del país. Carreteras en mal estado, carreteras que no se han construido, puertos que no son suficientes, aeropuertos que, bueno, tenemos dos. Hay que replantear totalmente el funcionamiento del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Creo que hay instituciones que ya lamentablemente caducaron. Covial es una de ellas, que hay que cerrarla.
Hay que replantear, y ese es un temor que tienen todos los empleados del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas con el tema de las alianzas público-privadas y esa ley que está ahorita en el Congreso todavía en discusión, que es una buena ley. Yo creo que descentralizar el tema de la inversión de infraestructura en el Ministerio es fundamental, pero hay una serie de temas que son para el Ministerio de Comunicaciones, que es el mantenimiento, el bacheo, la limpieza de carreteras, que era el trabajo que hacía Covial. Lamentablemente Covial se convirtió en un nido de ladrones, un nido de gente que solamente se aprovechó de la institución y desbordó al Estado en lo que era el Covial original. Lamentablemente con el respaldo de muchas instituciones que forman parte de Covial. El tema de Covial es cerrarlo y fortalecer las zonas viales, que son las que deben trabajar en el mantenimiento de la red actual de infraestructura. El otro tema fundamental dentro del Ministerio de Comunicaciones es FOPAVI, otra institución que lamentablemente está totalmente cooptada todo lo que se ha pasado ahí adentro, y queremos desarrollar un banco, que hemos pensado en algunos bancos del sistema que puedan desarrollarse como un banco de segundo piso para el fortalecimiento de la producción y fabricación de vivienda. Yo en ese sentido quiero agregar que mi función y mi trabajo es devolverle a Guatemala como presidente el lugar que le corresponde en la historia en Centroamérica. La historia es bien importante, no hay que olvidar que en su momento fuimos Capitanía General y a lo largo de los últimos años nos hemos ido degradando. Yo me acuerdo cuando yo iba en calidad de viceministro de Relaciones Exteriores, Guatemala era importante, Guatemala decía cosas, Guatemala tenía un liderazgo. Hemos perdido ese liderazgo. Ya que hablaba de aeropuertos y aeropuertos, usted viaja por Centroamérica y por el mundo y ve el tráfico aéreo en el aeropuerto La Aurora, por Dios santo, parece el aeropuerto de un país secundario. No hay hemos ido perdiendo frente a El Salvador y Panamá, que se volvieron los grandes hubs, los puertos. Si seguimos a ese ritmo, todas las exportaciones e importaciones van a entrar por Veracruz o por todo el Pacífico mexicano o por Panamá o Costa Rica o por un canal que eventualmente logren hacer del Golfo de Fonseca hasta la parte norte de Honduras. Hay que recuperar el prestigio de Guatemala internacional, hay que recuperar nuestra dignidad y nuestro peso, nuestro verdadero peso como país importante en la región. No podemos seguir descendiendo y jugar un papel minoritario. A eso me refiero de lo que está pasando. Están discutiendo un plan Marshall o como le quieran denominar, en el cual el gran interlocutor es México y los países centroamericanos no estamos ni siquiera, por lo menos públicamente, enterados de lo que nos corresponde. Hay que devolverle a Guatemala el lugar que le corresponde y eso lo voy a hacer yo. Vamos a ir concluyendo y les voy a dar un minuto a cada uno para un mensaje a los guatemaltecos para el 16 de junio. Bueno, pues mi mensaje final es que tengamos toda la esperanza y toda la confianza de poder elegir correctamente a nuestras autoridades el próximo 16 de junio. Yo creo que el país tiene quizá una de sus últimas oportunidades de poder salir de esta situación. El país lo merece, Guatemala merece estar en el concierto de las naciones con otra calidad de gobierno, con otra calidad de gobernantes. Creo que es la gran oportunidad que tenemos. Pensemos, razonemos, veamos cómo está todo el tablero electoral, veamos los partidos que son partidos sanos, partidos entregados a una verdadera institución política en Guatemala. Nosotros participamos y somos parte de ese proceso. El Chino y yo estamos comprometidos, hemos dado la cara, hemos dado todo lo que está de nuestra parte. Tenemos una hoja de vida que representa lo que hemos hecho por Guatemala y hoy creo que tenemos la gran oportunidad de cambiar eso. Yo les agradezco que confíen en una nueva visión política del país y creo que nosotros estamos en la capacidad de darlo. Estamos preparados, capacitados y con todas las facilidades de poder hacer un gobierno de veras con un cambio diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marvin. Yo quiero dirigirme a todos aquellos guatemaltecos, quiero dirigirme a la nación
Y quiero dirigirme a todos aquellos ciudadanos a los cuales nunca podré darle la mano personalmente, ni hablarles de mi plan de trabajo, del plan de trabajo del partido y de por qué somos nosotros la mejor opción en términos del binomio presidencial. Nosotros no estamos ofreciendo trenes subterráneos, metros aéreos, 1 millón de empleos. No estamos ofreciendo lo que no pudimos cumplir. Estamos ofreciendo lo que realmente sabemos y podemos hacer, que es experiencia, trabajo, ejemplo, trayectoria, preparación y la madurez y la capacidad suficiente para gobernar este país. Esa es la diferencia fundamental entre José Luis Chea Urruela y los diletantes de la política y los enviados especiales. Nosotros queremos presidente, no queremos improvisación. Muchas gracias. Les agradezco el tiempo que se tomaron para venir a los estudios de Nuevo Mundo. A usted le agradezco su sintonía a través de Cadena Nuevo Mundo 96.1 FM y su sintonía a través de Nuevo Mundo Televisión. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima entrevista.